Muchas gracias, Margarita. Mucho gusto de que me acompañen el día de hoy. Agradezco mucho el espacio y la posibilidad de establecer una comunicación directa con todos los que están aquí, así que gracias por su presencia. Les comparto y empezamos la presentación. Bueno, primero que nada, elegí este título porque me parece muy importante poder plantear, poder pensar qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y suena curioso, digamos, ¿no? Volver al futuro, porque es un poco extraño cómo se vuelve al futuro. Pero bueno, me voy a ir explicando a lo largo de la charla. Lo que para despegar el día de hoy en esta nave al futuro, les comparto, primero voy a hablar de las crisis, de lo que es una crisis, ciertas características. Después quiero enfocar el trabajo en la neurociencia de las crisis. Me es muy importante poder compartir cuáles son los procesos internos que estamos atravesando cuando experimentamos una crisis, porque esto nos puede dar muchas más herramientas para abordarlas. Seguido voy a plantearles ciertas estrategias que se pueden implementar para integrar estos efectos y algunos ejes para trabajar el acompañamiento de esta crisis. Bien, bueno, ya que nos estamos subiendo al vehículo de transición, que en este caso soy yo, soy su DeLorean por un momento, más o menos ya presentaron qué es lo que yo hago. Lo que quiero enfatizar es que hago una integración de las áreas, de las diferentes áreas en las que me he desempeñado para poder diseñar estrategias y pensar en conjunto con las personas en función de características propias, tanto de la organización como de las personas que la integran, para poder potenciar el cambio. ¿Por qué la crisis? Oh, perdón un momento. Perdón, tengo aquí visita, entonces estoy bajando el eco de la presentación. ¿Por qué una crisis es tan disruptiva? Los quiero invitar a que piensen conmigo de manera sistémica. Van a disculpar que yo me haya atrevido a poner aquí un animal extinto, pero la verdad es que soy amante de los animales y preferí no acarrear más, digamos, prejuicios contra alguno de los animales que tanto se han planteado como causantes de esta crisis. Entonces, preferí uno extinto para que podamos ahí dirigir también toda nuestra ira, porque entonces ya no está de cualquier manera. Pero aquí lo que yo quiero enfatizar es, un animal es comido por un humano y de ahí se desencadena una serie de efectos que producen un desequilibrio en cada una de las áreas que conocemos, haciendo una disrupción absoluta en el mundo como lo conocemos. Hoy día sabemos que, disculparán también los ruidos propios del espacio en el que estoy, mi casa, así que están compartiendo también conmigo eso, lo cual me da mucho gusto. Entonces, el mundo ha dejado de ser de manera inmediata lo que conocíamos y sin duda no lo vamos a volver a conocer como lo teníamos pensado. Me interesa mucho que dentro del sistema podamos pensar cómo se comporta y qué es un sistema. De primera instancia, precisamente esta pandemia lo que nos permite pensar es las dimensiones de la interconectividad que tenemos hoy día en el mundo. En una microescala hasta una macroescala, es importante que pensemos, y para fines exclusivos de esta presentación aún más, en la interrelación de estos sistemas. Ya voy a ir desarrollando por qué. La primera característica que me importa compartir con ustedes sobre un sistema es que es un conjunto de elementos que tienen interrelación y que están compartiendo de manera simultánea diferentes elementos también.
Depende del tipo de sistema. Hay sistemas abiertos, hay sistemas cerrados, sistemas mixtos, pero en este caso planteémoslo como un sistema en términos generales. Esta es una característica muy importante porque este compartir elementos lo que implica es que hay una condición de pertenencia en este sistema. Además, este sistema, al ser, lo podemos pensar, ahora les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, cómo se puede pensar un sistema en esta interrelación. Cada una de las áreas del sistema se vincula con la otra y cada una de las áreas es permeable. Quiere decir que se influencian de adentro hacia afuera, si lo podemos ver así, y de afuera hacia adentro. Prácticamente no tendrían una condición tampoco jerárquica, simplemente hay esta influencia una con otra. Lo que sí tiene un sistema son fronteras y tiene reglas de funcionamiento muy claras para poder operar. Les pido por favor que mantengan precisamente a partir de enfocarnos en el sistema humano, una característica fundamental que tiene que ver con la pertenencia, porque voy a retomar esto de manera predominante a lo largo de la conversación como una condición de los seres humanos. Bien, entonces, en este caso estoy enfocando el sistema humano desde lo general a lo particular. Tenemos un área social o una esfera de influencia, se acorta y es el área laboral, en lo familiar, en lo físico y en lo emocional. Quiero irme hasta la bioquímica, las neurociencias, porque nos van a permitir desplegar realmente estos efectos de una crisis en nosotros, pero al mismo tiempo nos va a permitir ver cómo desde nosotros, desde este microuniverso que somos, seguimos influenciando también el resto de las esferas que nos conforman. Y así, de manera simultánea, todos los sistemas. Frente a la crisis, seguramente ya han pasado por todas estas preguntas y seguramente muchas más. ¿Qué pasó? Es un primer momento donde nos enfrentamos al horror de una crisis que no estamos entendiendo. ¿Qué pasó? ¿No? Casi nos preguntamos qué hice, cuál fue mi actuación. En este caso, bueno, tenemos un origen muy claro. ¿Cómo actuar? Nos empezamos a preguntar. Por supuesto que esto nos lleva, si se dan cuenta, estoy tratando de ir en estas preguntas de lo micro a lo macro y de regreso, porque eso es lo que pasa ante una crisis. Estamos con preguntas que están invadiendo todas nuestras esferas de influencia de manera constante. Entonces, claro, ¿cómo actúo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me está afectando lo que está pasando? ¿Qué tan válido es lo que siento? Porque, por supuesto, a lo mejor habrá personas que hayan reaccionado de una forma mucho más rápida, o personas que les esté costando mucho más trabajo activar o desactivar. Entonces, claro que pensamos en la pertinencia de lo que nos ocurre, incluso de lo que sentimos. Hay gente que tiene esta sensación de alivio, hay gente que tiene una sensación de mayor pesadez y estas preguntas ocurren en nosotros de manera continua. Lo tengamos consciente o no, muchas de estas preguntas seguramente ocurren y de alguna manera las barremos porque nos permite seguir en lo cotidiano en la medida de lo posible. Por supuesto que una pregunta fundamental que ha estado en el horizonte es cómo ayudar, cómo proteger a los demás, cómo ayudar a mi familia, a quién cuido primero, a quién cuido más. Son todas estas preguntas que han invadido nuestro presente. ¿Cómo me reincorporo a las actividades cotidianas? Y precisamente esta charla apunta hacia poder entender estos procesos para poder volver desde una activación distinta. En este caso, una crisis. Esta crisis ha sido, una crisis es una disrupción del estado de cosas como lo conocíamos. Suele tener una connotación negativa. Usualmente encontramos frente a una crisis una interpretación sobre los aspectos positivos que puede tener esta crisis, pero este tipo de pensamiento, este tipo de elaboración
viene después como una medida para afrontar precisamente la crisis. Inicialmente, en realidad, la crisis a donde nos lleva es al aspecto más negativo porque irrumpe en el orden de las cosas como estaba planteado. En este caso, en esta crisis específica que estamos atravesando en este momento, bueno, fue repentina en términos de que empezamos a ver el efecto dominó, cómo fue acercándose cada vez más hacia nosotros y no necesariamente teníamos las herramientas, nadie en el mundo necesariamente tenía las herramientas para hacer frente a todas las dimensiones que esta crisis estaba tocando y que sigue tocando. Es un cambio radical y por supuesto que una pregunta aparece en términos de ¿cómo hago con las herramientas que no conozco? Es decir, hay zonas oscuras dentro de esta crisis que provocaron una mayor desestabilidad y que probablemente lo siguen haciendo porque esta es una crisis que no tiene precedentes. Aunque hemos vivido, a lo mejor a nosotros no nos tocó vivir algunas de las pandemias, seguro no, del resto de pandemias que han producido efectos críticos, aunque teníamos esos modelos y realmente fuimos a estudiar estos para tener un referente, para saber cómo intervenir en esta crisis, uno de los aspectos fundamentales de esta crisis en particular es la propagación tan rápida y tan voraz que ha tenido y los alcances mundiales que está teniendo. Eso no lo habíamos tenido antes porque nunca habíamos estado tan interconectados a lo largo del mundo en términos económicos, en términos sociales, en términos incluso emocionales. Es importante entender que las crisis tienen un componente, sobre todo en la forma en la que vamos a responder ante las crisis y la forma en la que vamos a percibir la amenaza, tiene que ver con diferencias individuales. Esto implica que la experiencia que yo pueda tener frente a otras crisis, aunque no sean iguales, es muy importante porque eso me da elementos para hacerle frente a la actual. Entonces, para algunas personas la crisis pudo haber resultado o puede estar resultando mucho más crítica o mucho más radical que para otros. Entonces, claro que la percepción de la amenaza de una crisis tiene que ver con la particularidad de la experiencia de las personas. Esto obviamente determina la forma en la que respondemos ante la crisis y sobre todo el modo y la rapidez con la que nos vamos adaptando a los cambios tan abruptos que nos presenta y nos exige esta crisis. Quiero que me acompañen en esta viaje a lo microcósmico aún más y me quiero enfocar en 3 áreas específicas del cerebro. La corteza prefrontal, el sistema límbico y el hipocampo. ¿Por qué va a ser importante esto? La corteza prefrontal es una estructura que, como su nombre lo dice, está hacia el frente de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, y donde se toman las decisiones, digamos, más importantes, pero además son todas las funciones que nos permiten la relación con el mundo, desde la atención que tenemos hasta el retraso de la gratificación, que voy a regresar a este punto porque es muy importante, pero también a la planeación de nuestra conducta. Esta corteza se desarrolla o termina de ser madura entre los 18 y los 20 años. Esto quiere decir que antes de que nosotros hayamos podido desarrollar las funciones superiores mentales, que son precisamente estas que acabo de mencionar y que pueden ver a su izquierda, el sistema límbico, que es el encargado de las emociones, está de manera anterior. Ha surgido evolutivamente en la vida de las personas mucho tiempo antes y es donde están asentadas y es la zona encargada de las emociones. Este sistema rige de manera muy importante
a la corteza prefrontal. Ahorita vamos a ver por qué esto es importante y cuáles son los efectos que podemos observar en el día a día. El hipocampo simplemente quiero mencionar que es el lugar donde se reserva la memoria. La memoria está impactada, por supuesto, por los eventos críticos y en ese sentido también por las emociones. Otra vez, quiero invitarlos a pensar de manera sistémica para poder ubicar cómo estos tres áreas, que no son las únicas, pero para fines de esta charla me enfoqué en estas tres, tienen una interrelación y se están comunicando de manera continua. Las funciones de estas áreas las voy a sintetizar para que me puedan acompañar en la conclusión de esta charla. El sistema límbico, entonces, que se encarga de las emociones, tiene conexiones mucho más rápidas hacia la corteza prefrontal. Esto quiere decir que la influencia se deja sentir de manera más importante. La corteza prefrontal funciona a partir, digamos, de conglomerados de neuronas, ¿no? De conjuntos de neuronas, otra vez sistemas. Y estos tienen básicamente dos estados. O está, digamos, dispuesto hacia la recompensa, este sistema de la corteza prefrontal, que está implicando las funciones superiores, es decir, nuestra capacidad para atender, para planear, para concentrarnos, para aprender, para incluso repetir el conocimiento que hemos adquirido, o se va al estado de amenaza. Es interesante aquí observar cómo del lado de la recompensa tenemos estas neurotransmisores. Es bien interesante pensar, porque la recompensa le dicen que funciona a modo de teflón. El cerebro reconoce de manera menos dramática o menos importante las emociones positivas. Entonces, sí, puedo tener como un rush de dopamina, sentir este bienestar, pero eso pasa muy rápido. El flujo por el cerebro pasa muy rápido y se borra esta experiencia. En cambio, el otro estado de amenaza es un estado que le llaman de velcro. Quiere decir que el sistema de amenaza tiene una predominancia por estados negativos. Esto tiene una relación, por supuesto, adaptativa. Al principio de los tiempos era muy importante que sobreviviéramos y que estuviéramos al tanto de que nos fueran a comer algún animal o que nos fuera a atacar alguna tribu. Entonces, teníamos que tener esta rapidez en la reacción de nuestras respuestas para poder mantenernos vivos. Entonces, digamos, por eso tenemos como esta predominancia hacia un estado de amenaza. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho más fácil entrar en un estado de amenaza que en un estado de recompensa. No quiere decir que sea imposible. Y yo los quiero llevar el día de hoy precisamente hacia allá, hacia cómo podemos propiciar un estado de recompensa para reducir los efectos del estado de amenaza en el que nos hemos mantenido a lo largo de la crisis. Uno de los elementos de esta crisis, y es muy importante, es la permanencia a lo largo de los meses de la crisis, porque esta estabilidad en el estado de amenaza produce una secreción mayor de cortisona y de adrenalina, lo cual está venciendo nuestro sistema interno, que está regulado precisamente por las emociones y que además nos permite ejercer nuestras funciones humanas o no. Entonces, tiene toda la importancia, porque si yo estoy todo el tiempo en un estado de amenaza, en un estado de activación, entonces mis funciones superiores están reducidas. Y esto es bien importante porque ¿cómo esperamos que regresar a las actividades cotidianas? ¿Cómo esperamos que los colaboradores regresen al trabajo y que continuemos con las actividades de siempre si la gente va a seguir en un estado de amenaza? Es muy difícil y prácticamente imposible, porque todas estas funciones están reducidas a un nivel prácticamente de supervivencia.
¿Cómo procesa el cerebro las crisis de manera específica? Cuando llega una crisis, es una disrupción, lo habíamos planteado. El cerebro, hay un desacomodo, una crisis implica un cambio, pero sobre todo implica un desacomodo radical de las cosas, de las estructuras, de los modelos, del entendimiento que teníamos de la vida, de la realidad, de las relaciones y de lo que conocíamos. Frente a ello, el cerebro de manera automática lo que hace es buscar signos a través de la percepción para evaluar la peligrosidad de la situación. El cerebro es un órgano maravilloso con una especialización única y lo que va a buscar el cerebro de manera predominante es la evaluación del riesgo, porque lo que el cerebro, su función primordial es mantenernos con vida, pero el cerebro tiende hacia la homeostasis, hacia el equilibrio. Entonces, va a buscar la vía de menor resistencia y va a tratar de reducir cualquier percepción contraria, que lo va además a percibir como un error, para tratar de reducir esos efectos y regresar a un estado, digamos, natural, a un estado familiar. El cerebro es mucho más propenso a buscar la familiaridad porque no se mueve con facilidad con la diferencia. Todo lo que resulte diferente le parece que es un error en la percepción. Entonces, el cerebro tiene una efectividad importantísima en la localización de las discrepancias, de lo que difiere, de lo que es distinto. Y evolutivamente lo que el cerebro quiere es minimizar el peligro y quiere maximizar la recompensa. Entonces, cuando el cerebro detecta que no hay congruencia entre lo que espera y lo que está viviendo, es decir, lo que esperaría el cerebro es seguridad, lo que está encontrando es una falta de seguridad, una inseguridad muy importante, una falta de confianza en el ambiente. Y entonces, en ese punto reacciona de dos maneras específicas que las pueden ver en rojo. O huye o lucha. Esto es, como se los he planteado, un efecto adaptativo que tiene que ver, lo que hace el cerebro es, para poder luchar o para poder huir, apaga las funciones superiores, porque lo que el cerebro quiere es que pierdas la menor cantidad de tiempo en movilizarte y en escapar del peligro. Entonces, no quiere que estés decidiendo si una opción es mejor que la otra y que tomes demasiado tiempo en esas decisiones. Simplemente la corteza prefrontal se apaga, todas estas funciones que acabamos de ver, y tiene una decisión dicotómica. O lucho o me voy. La otra manera de abordar la cuestión, pero esto lo voy a desplegar después en las siguientes diapositivas, es el estado de recompensa, que es un estado de vinculación. Pero en el caso del riesgo, en el caso del peligro, de la percepción del error, la vinculación no existe porque no estamos en un estado de recompensa donde nuestras funciones cerebrales estén al máximo, están apagadas. Aquí les quiero compartir un dato que me parece muy, muy interesante, porque el cerebro tiene de manera natural, se llama un sesgo de negatividad. Quiere decir que el cerebro es mucho más propenso a encontrar los elementos negativos del ambiente de 9-1. Todos nosotros, de manera natural, vamos a tener una predisposición a encontrar el peligro 9 veces más que un aspecto positivo. Y esto es importante porque de cara, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En las organizaciones, a lo mejor vas a dar una retroalimentación a tu equipo. Resulta que tú puedes decirle a la persona o al equipo que hizo bien diferentes tareas, pero le vas a dar 2 retroalimentaciones que son negativas
el cerebro se va a fijar mucho más en el aspecto negativo que a retener el aspecto positivo. ¿Y por qué esto es importante? Porque esa es la forma en la que están regresando las personas a trabajar. Dentro del espectro de cosas positivas, que a lo mejor obviamente en la pandemia son menos, las negativas son las que están cubriendo el mayor número, digamos, de conexiones neuronales, pero además el universo perceptual de una persona es mucho mayor hacia este lado negativo. ¿Por qué es importante y quiero recalcar esto? Porque recordemos que las funciones superiores permiten el vínculo, permiten la relación hacia el mundo. Específicamente, decidí agrupar los efectos de esta crisis en un elemento que es la pérdida. La pérdida en todas las dimensiones, en todas las esferas de influencia. Pérdida de salud, obviamente mucha gente ha perdido personas, gente querida, gente más cercana, menos cercana, pero la pérdida de personas es un tema que ha amenazado de manera importante a todos. La pérdida de la confianza, ¿en qué? En todas las esferas, en lo social. Ahora desconfío hasta de la persona a la que antes confiaba más porque no vaya a ser que esté infectada, hasta incluso de mí misma, ¿no? Me lavé bien, no me lavé bien, fui excesiva, no fui excesiva, es decir, esta alerta está de manera constante, si se dan cuenta, en todas las esferas que planteé hace un momento en el sistema humano. Y si se dan cuenta y extrapolamos este sistema humano al sistema mundial, esto ocurre también. La dificultad para confiar tanto en la información que está proporcionando algún país, la forma en la que un país está abordando la crisis, todo el tiempo estas pérdidas están aconteciendo y se están reeditando en nosotros en todas las esferas. La pérdida de la seguridad, la pérdida de la certidumbre, y esto es importante, ahorita les voy a mencionar por qué, y la pérdida del vínculo. Y aquí algo importante es ubicar que el cerebro, no sé si ustedes conocen la pirámide de Maslow, pero digamos que la pirámide de Maslow es una categorización jerárquica que menciona cuáles son los aspectos más importantes para una persona para sobrevivir. Entonces plantea que la primera es, por ejemplo, el alimento. Entonces, si una persona está alimentada, entonces puede acceder, digamos, a la segunda, al segundo momento que tiene que ver con la seguridad del entorno. No quise ponerla aquí, no solamente porque está muy choteada, sino porque tiene un error específico que es el que yo quiero enfatizar el día de hoy. Justamente la primera necesidad a cubrir en los seres humanos es la vinculación. La necesidad que tenemos de relacionarnos con otros, y eso tiene que ver con nuestro modo social que está ubicado en una parte del cerebro, es decir, hay un núcleo de neuronas que se encienden precisamente cuando la actividad social ocurre y cuando no. Pero esta actividad social es una que está presente todo el tiempo. Incluso en los estudios que se han hecho sobre el cerebro para ver cuáles son las áreas del cerebro que se encienden realizando diferentes tareas, en el estado de reposo del cerebro, quiere decir cuando una persona está sin tener una actividad específica y nada más estamos permitiendo que la atención vaya y venga a diferentes lados, la única área que se mantiene encendida es precisamente el área que rige el vínculo social. Esto nos dice mucho porque es en el estado de mayor relajación donde esta intención de vinculación sigue encendida. Y los efectos fisiológicos del duelo son muy claros y están vinculados de manera neurocientífica. O sea, no solamente es una cuestión social, no solamente es una cuestión afectiva, sino que tiene un correlato biológico. Por eso muchas personas, por ejemplo, cuando tienen una ruptura amorosa o cuando perdieron algún ser, mejoran mucho su estado
y sé que suena muy banal lo que voy a decir, pero es verdad porque está comprobado y estudiadísimo, cuando se toman una aspirina. Porque el cerebro procesa el dolor, por ejemplo, del rechazo, de la misma manera a como procesa el dolor físico de una cortada. De tal manera que si hay un duelo, el cuerpo está entendiendo que está en dolor físico. Y esto es importante porque nos muestra una vez más la interrelación de los sistemas que están dentro de nosotros. Nosotros somos ese sistema. Entonces, cuando hay un duelo, lo que ocurre es que el sistema humano se mantiene en un estado de estrés crónico. El problema de la cronificación del estrés es que el estado, digamos, se mantiene en una activación excesiva y va produciendo todos estos efectos que pueden ver aquí. Hay una sobreproducción de cortisol, una sobreproducción de adrenalina de manera constante, de tal manera que el sistema no regresa al estado base que le permitiría recuperarse de este desgaste, tanto en términos físicos como en términos de neurotransmisores y de otros componentes biológicos, para poder continuar con las funciones normales. Como se mantiene en este estado de activación constante, entonces obviamente las funciones están reducidas. La presión sanguínea aumenta, la inflamación también, y esto genera que el sistema inmunológico esté deprimido, mucho más propenso a infecciones, obviamente al virus también, pero a muchas otras cosas. Y la capacidad de aprendizaje está reducida, así como la posibilidad para sanar y recuperarse de cualquier evento. ¿Qué cambia y cómo? Esta va a ser estoy yendo así al nodo de los efectos de la crisis, pero hay esperanza, viene un momento un poco más noble. ¿Qué es entonces una crisis? Hay un desacomodo de estructuras, se revela lo que no ha funcionado, hay una vulnerabilidad constante, muy difícil de manejar, se agotan estos recursos, quizá no tenemos las herramientas, quizá no todas las herramientas, a lo mejor algunas. Y esto va a estar produciendo y no se ha terminado, lamentablemente, porque esto es lo que vamos a poder seguir encontrando a partir de ahora que regresamos ya a las actividades. Esto se va a seguir produciendo porque la crisis no ha terminado. Depresión, ansiedad, esta sensación de indefensión, de falta de esperanza en el futuro, ira, confusión, aislamiento, dificultad para pensar. Ahora, yo quiero proponer algo que sé que a mucha gente no le ha gustado porque me han hecho comentarios al respecto, pero quiero insistir, ¿por qué no una nueva normalidad? De entrada, porque plantear una nueva va completamente en contra de normalidad. Y porque además, no sé si la normalidad que ya teníamos, la verdad es que nos estaba funcionando. Probablemente no, porque si una crisis viene a desacomodarla, justamente lo que nos muestra es que eso desacomodado ya no tiene lugar. Y valdría la pena precisamente poder acompañar el cambio para desechar las cosas que ya no funcionan y poder incorporar unas nuevas. Ahorita les voy a hablar de la novedad. Entonces, no solamente eso, el lenguaje es muy importante para el cerebro. Lo que le decimos al cerebro es fundamental precisamente para esta operación que les vengo presentando desde el principio. Entonces, decirle al cerebro esta contradicción tan grande, no lo está procesando. Y por el otro lado, a mí me da la sensación de que esta es una solución inmediata que implica, vamos a negar todo lo que ya pasamos, vamos a olvidar que atravesamos un momento crítico que ha sido sumamente difícil y doloroso para todos, y entonces vamos a hacer que no pasó nada. Es que justamente no. A mí me parece que el cambio y lo que la crisis propone, independientemente de todo lo que nos ha costado, es ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos actualmente? Entonces, para no reducir la potencialidad de la crisis,
justo me parece que el enfoque lingüístico es fundamental y depende de nosotros. Si nos adaptamos a esta forma de plantearlo, vamos a estar reduciendo todas las oportunidades que el cambio nos está proporcionando. Entonces, ¿cuál es el futuro que quieres diseñar dentro de tu empresa, dentro de tu organización, dentro de tu familia, dentro de ti mismo? Vale la pena preguntárselo. Les quiero compartir mi apreciación de una crisis. Está el inicio, esta es una curva de Gauss, llega al pico y el momento crucial para hacer una intervención no es cuando se está acomodando, es decir, si nosotros permitimos que la crisis se reduzca y llegue de nuevo a esa pseudonormalidad, entonces recordemos que el cerebro va a buscar la vía de menor resistencia. El cerebro va a querer regresar a lo que ya conoce, aunque no haya funcionado. ¿Por qué? Porque eso requiere menos energía. Entonces, mi propuesta es precisamente, y a lo largo de las crisis que yo he atendido, tanto en el aspecto clínico como en el aspecto organizacional, me he dado cuenta precisamente que el mejor momento para intervenir es ahora. En el momento en el que la crisis está empezando a ceder, podemos hacer aquí una indentación, podemos hacer aquí, digamos, introducir un evento que marque una diferencia entre ese antes y el ahora para pensar un después. Entonces, ¿qué intervención estratégica? De entrada, lo primero que es importante hacer es restablecer. Necesitamos restablecer la calma. Necesitamos ayudar a que el sistema, que nuestro sistema aterrice, porque seguimos en estado de amenaza. Entonces, ¿cómo lograr que este sistema se pueda reducir? Necesitamos, obviamente, reinstalar la seguridad y para cada quien será diferente cómo reinstalar esa seguridad, cómo reinstalar esta confianza. En términos de organizaciones, se necesita hacer una planeación estratégica que permita analizar cuál era la situación anterior para poder plantear una forma distinta, alternativa, de cómo se venían manejando las cosas para que esto tenga efectividad. Pero fundamentalmente es restablecer, no en los estados anteriores, pero sí un estado mental y físico y emocional, por supuesto, ya vimos que es un sistema, entonces cuando hablo de uno, hablo de todos, prácticamente con sus diferencias, por supuesto, pero regresar a este estado de calma. Un cerebro que está en calma va a poder ejercer todas sus funciones de la mejor manera y potenciarlas. Está comprobado que los países que tienen mayores niveles de confianza y son mucho más prósperos y crecen económicamente mucho más. Creo que vale la pena la pregunta aquí en México, ¿cuáles son nuestros niveles de confianza con relación a las otras personas? Creo que este es un área de oportunidad muy importante en la que podemos incidir tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Lo siguiente, el inicio. Si tomamos este momento como un inicio, en realidad va a marcar los patrones para el futuro. Si nosotros tomamos este momento como un inicio de cosas, esto nos va a tender, digamos, las bases para el futuro que queramos construir. Por otra parte, cuando nosotros estamos empezando algo, usualmente tenemos una producción de un neurotransmisor que se llama oxitocina. La oxitocina se genera, por ejemplo, cuando nace un bebé para contribuir a que haya un vínculo entre madre e hijo. Pero no solamente cuando estamos empezando una relación amorosa, cuando estamos empezando un trabajo, estamos mucho más receptivos, tenemos mayor flexibilidad y el cambio se genera con mayor facilidad. Por otra parte, es importante que regresemos a la reconexión social, establecer vínculos, generar estrategias al interior de la organización que permitan que las personas se vuelvan a vincular, con las distancias pertinentes, evidentemente, y con las que además las personas se sientan cómodas también, pero regresar a establecer estos vínculos. Por otra parte, cuando hay vínculo, se secreta
una sustancia que se llama dopamina, que es la sustancia del placer. Entonces vamos a estar aumentando estos niveles de placer en las personas para que se pueda generar esta vinculación, donde además va a haber más creatividad, va a haber una capacidad de aprendizaje mayor y un nivel de involucramiento también más alto. Un aspecto importantísimo es la autonomía que le demos a las personas en los equipos. Frente a esta falta de control, porque no hay nada que podamos, bueno, hay muy pocas cosas que podamos controlar en esta pandemia, ayudar a que la gente regrese a la sensación de que hay algo que sí regula es fundamental, porque regresan al estado donde comandan su vida, donde comandan decisiones. Y este es uno de los factores más importantes de prevención del estrés. Hasta donde se pueda ofrecer esta libertad a los colaboradores va a traer resultados muy importantes. Por el otro lado, la autonomía va a facilitar que la gente sea más creativa, que se conecten con su propósito y, por otro lado, que... perdón, es que se me puede acabar la pila. Y por otro lado, que consigan este desarrollo de innovación. Frente a las crisis, uno de los aspectos más importantes, sobre todo crisis como de este tipo, donde tenemos pocos referentes, uno de los manejos más importantes en términos de crisis es poder usar un elemento de innovación y un elemento intuitivo, con ciertos parámetros, obviamente, sobre cómo abordar una situación crítica, pero es importante poder dar lugar a esto. Por otra parte, la escucha profesional. Es importante establecer vías de comunicación para que la gente tenga dónde hablar lo que les ocurre. Estos espacios es importante que no estén mediados por la presión, digamos, de lo laboral, para que haya la libertad de las personas y puedan expresar sin el temor a que haya, digamos, una mezcla, ¿no? Como de estos dos ambientes. Ahora, que si en una empresa se abre la cuestión, siempre se pueden hacer intervenciones grupales también, que resultan ser muy efectivas, donde la gente pueda realmente tramitar todos estos afectos y todos los efectos que la crisis ha tenido sobre cada una de las personas. Recordemos una cosa que a mí me parece muy importante, no hay esta división que usualmente se hace entre lo laboral y lo personal. Ya estamos aquí viendo, y no nada más aquí, pero aquí queda muy claro que en realidad lo que ocurra en términos privados va a estar incidiendo de manera activa en lo público y viceversa. Bien, ¿cómo dirigir el aterrizaje? Porque si nosotros estamos precisamente a cargo de equipos, si estamos o si podemos estar a cargo, digamos, de cómo aterriza la organización o cómo aterrizan los miembros en cualquiera de la organización que sea, porque puede ser cualquier tipo de organización, de cualquier tamaño y en cualquier contexto, de entrada se va a necesitar un tipo de liderazgo que pase de lo competitivo a lo colaborativo. No me voy a poder detener tanto porque estoy ya sobre el tiempo, sobre estas estrategias, y se requeriría de una sesión aparte para poder desarrollar precisamente cada una de estas, porque son complejas en sí mismas, y además es importante que estas puedan diseñarse específicamente para el tipo de organización o el tipo de grupo con el que se trabaje. Pero en términos generales, va a ser fundamental un tipo de liderazgo además más sensible, que sea capaz de escuchar, que sea capaz de incorporar además el punto de vista de la diversidad. Agilizar el cambio implica precisamente tener y planear estrategias que den estabilidad y que ayuden a la fluidez emocional de las personas, que entiendan cómo se puede amortiguar el cambio, precisamente para poder sentar unas bases sólidas que le permitan a la gente despegar. Despegar o aterrizar, para donde lo quieran ver, depende
el momento del futuro que estemos creando. La comunicación es importante que se base en la verdad, pero también en la realidad. La gente en las organizaciones aprecia mucho que se le hable honestamente y no hay información que se pueda esconder. Pero también hay que entender cuáles son los límites de esa verdad, porque tiene que ver con cuáles son las características propias que puede proporcionar cada organización. Entonces ahí hay un límite muy preciso que es importante también poder diseñar. Y por último, para aterrizar ya de manera definitiva el día de hoy, la integración. Esta integración se va a hacer a partir de los elementos que les he compartido y además de de pensar en estos elementos. ¿Cuál es el lenguaje que voy a empezar a usar a partir de ahora? El cambio se acompaña cuando es posible hacer una integración de todos estos elementos en una sola estrategia que tenga congruencia. Recordemos, esto soporta y amortigua los efectos del cambio, lograr congruencia y proporcionarle al cerebro esta congruencia. Es importante encontrar opciones diversificadas, considerar que las organizaciones tienen personas con diferencias fundamentales y que además pueden aportar hacia la organización cosas muy, muy importantes y valiosas. Es importante también proporcionar oportunidades de éxito. La gente cuando se siente retada, cuando se siente que puede desempeñarse mejor, que tiene elementos para crecer, va a estar mucho más motivada y va a desarrollar mucho más sus capacidades en términos de creatividad, de innovación, de autonomía también. Y por último, alimentar el asombro. El asombro es un área que se está estudiando actualmente con mucha dedicación para entender cuál es el papel del asombro en la forma en la que la gente actúa y obtiene resultados. Entonces, estas son algunas claves para poder pensar una estrategia que soporte el regreso de las personas a las organizaciones. Les agradezco mucho a todos por viajar conmigo a este futuro que desean. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Mijail. Una ponencia muy interesante, mucha información y que abre, creo que, interrogantes que puede uno formular ahorita o tal vez más adelante. Por lo tanto, pasemos ahorita a la sesión de preguntas y respuestas. Si se sienten cómodos utilizando el chat, pues las pueden escribir ahí. Como no somos tantos, somos una comunidad pues, que tiene cierta contención, podemos también hacer uso del micrófono. Entonces, pues ahora sí que los invito a, si no son preguntas, tal vez comentarios o el que quiera hacer uso de la palabra, ya sea por vía escrita o por el micrófono, este es el momento para hacerlo, por favor. A ver, yo tengo una pregunta. Adelante, Mario. Mijal, por ejemplo, todo lo que nos hiciste favor de platicarnos en cuanto al comportamiento, a los miedos, a los que viene de parte del cerebro, ¿no? Todas las funciones. ¿Qué tanto interviene la parte, cómo te diré, hereditaria? O sea, por ejemplo, que una muchacha o un muchacho trae una parte hereditaria fuerte, una carga emocional fuerte de parte del papá o la mamá, para que le afecte a eso que platicaste en cuanto a la crisis y todo eso. ¿Qué tanto le afectaría? ¿O qué tanto influye, más bien? Claro, es muy importante tu pregunta porque lo que realmente está mostrando es que estás en consonancia con lo sistémico, ¿no? Entonces, considerar la parte genética, por supuesto que es importante,
habría que pensar específicamente en qué áreas o en qué tipo de comportamiento, porque la genética juega un papel diferente en cada comportamiento. Entonces, no, una persona que a lo mejor tiene una menor capacidad para, por ejemplo, retrasar la gratificación, o una persona que tiene una, digamos, propensión a activar, a una activación mayor, tendríamos que pensar precisamente en esos aspectos exclusivos para entender cuál sería la carga genética. ¿A qué me refiero? Se ha comprobado en muchas de las conductas humanas e incluso en muchos padecimientos mentales que aunque tienen una carga genética importante, la educación y el contexto social ayudan a disminuir muchos de los factores de riesgo. Entonces, no es definitiva la genética, aunque dependiendo de cada factor, porque a lo mejor, por ejemplo, para el síndrome de Down, el factor hereditario es mucho más importante que para un trastorno de ansiedad. Pero es muy probable que si una persona convivió en un ambiente convivió en un ambiente donde hubo depresión o donde la forma de expresión entre los miembros fue más tendiente hacia la ansiedad, es probable que ese comportamiento lo modele, o sea, lo arrope, digamos, sea su forma de funcionamiento primordial. Pero tendríamos que estudiar ahí sí las diferencias individuales para poder entender qué tipo de comportamiento, de qué tipo de comportamiento estamos hablando y cómo estaría influyendo. Ahora, ciertamente el modo de responder ante la crisis tiene que ver con un aprendizaje previo. Entonces, si alguien ya estuvo en contacto con una crisis fuerte, donde tuvo que echar a andar ciertas herramientas, es más probable que esas herramientas las tenga incorporadas a su repertorio y que sea más fácil que las use en una siguiente crisis. ¿Sí? ¿Te respondo? Sí, 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 claro, muy claro. Porque, por ejemplo, yo he observado ahora en esta pandemia, por ejemplo, Sí. mucha gente, muchas personitas que son muy, como discretas, como penosas, como calladas, que siento, ¿no? Que se como que se tragan todo, y personas jovencitas y de todas las edades, haz de cuenta que como que, pues no dicen nada todos sus sentimientos, pero sufren más que las aleguleyas, ¿no? Qué importante, Mario, esta observación, porque creo que tendemos a pensar que las personas a las personas a las que se les nota menos, padecen menos y lo llevan mejor. Y no necesariamente es así, como tú dices. Hay gente que más bien no tiene las vías de expresión o que tiene inhibiciones emocionales o en el comportamiento, y esto les impide tener una expresión más franca de lo que les pasa. Y probablemente se la estén pasando peor, pero no podemos generalizar, pero que probablemente se la pasen peor que otras personas que a lo mejor son muy expresivas, muy dicharacheras. También puede ser que la persona súper dicharachera esté reduciendo el impacto con esa actitud, y no quiere decir tampoco que se le esté pasando mejor. Claro, Entonces, creo que es importante no asumir. Eso así es es. lo que creo que es más importante, sino tener la capacidad para abrir la conversación, porque se nos vuelve urgente abrir estas conversaciones en las organizaciones también, para saber cómo están las personas, qué les aqueja, qué pasa en sus vidas privadas también, digo, sin ser intrusivos, pero no sabemos quién perdió a quién, no sabemos cómo alguien está realmente, por ejemplo, en términos alimenticios, no sabemos si una persona está durmiendo bien, y esto tiene efectos directos tanto en las emociones
como en la expresión social y por lo tanto en todas las funciones que mencionamos. Van a aprender peor, van a tener menos atención, menos concentración, menos juicio, van a poder planear peor, en fin. Ah, ok. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta en el chat que dice, ¿qué aconsejarías para las empresas que tienen que recortar personal? Yo creo que es una pregunta complicada en términos de que puedo entender que organizacionalmente pues, se tienen que hacer ciertas modificaciones, sobre todo por cuestiones económicas, por cuestiones de reorganización, ¿no? Humanamente, podría plantear que hay ciertas estrategias que se pueden implementar para que el impacto por lo menos sea menor. Creo que estamos en una situación, es decir, hay algo inevitable de la reorganización en los diferentes grupos, en las diferentes, valga la redundancia, organizaciones. Entonces, hay cosas inevitables, ¿no? Hay empresas que no van a subsistir si no hacen un recorte. Creo que esta crisis lo que sí nos está como mostrando es que esto va mucho más allá de un ámbito laboral únicamente y que es importante y vale la pena pensar en términos de que son personas y que estas personas van a llevar estos efectos no solamente a sus casas, porque ya vimos que sistémicamente lo que le pase a una persona va a repercutir en otras personas como una cadena, ¿no? Que se va sumando, produciendo efectos. Entonces, pienso que ofrecer ayuda, pienso que ofrecer diferentes herramientas para reducir el impacto puede ser importante. Creo que es necesario establecer una conversación también y preguntarle a la gente cómo te puedo ayudar. Dentro de mis posibilidades al interior de la organización, tengo que pasar por este proceso, pero ¿cómo te puedo ayudar mejor? Muy bien. No sé si alcanzas a leer los comentarios que hay en el chat o quieres que te los lea. No, porque no No te preocupes. Yo estoy con la aquí. presentación. Espérame, déjame salirme. Me salgo ya de la ya, ¿verdad? Sí, te puedo salir. Ok, y déjame ver. Ok, ya. Ok, ya estoy aquí. Ok. Ay, se me fue. Espérame, acá está. No puedo verlos. Algo pasó y no veo los Bueno, comentarios. hay comentarios muy interesante, muy buena ponencia, gracias a todo el equipo, excelente ponencia, Mijail. Luego aquí tenemos, entiendo que el volver al futuro es responsabilidad de nosotros, no podemos que los demás o el gobierno lo hagan, porque el gobierno nos va a cantar las mañanitas, levántate y actúa como si nada pasó. Es un comentario aquí de Yara del Carmen. Ajá, ciertamente, me parece que está la responsabilidad. Ya lo estoy leyendo, ¿eh? Sí, Ok. gracias. Sí, creo que esto trasciende una cuestión como meramente organizacional o una cuestión en donde podamos decir mi responsabilidad llega hasta aquí. Sí creo que este tipo de charlas, pero además contactar directamente a las personas, ¿no? Otra vez vincularnos con otros, precisamente nos va a ayudar en todos sentidos, ¿no? Pero también a construir una cosa distinta. Yo no sé si todos los presentes y mucha gente haya estado muy conforme, ¿no? Con lo que teníamos, pero pues creo que vale la pena preguntarnos si hay cosas que nos siguen funcionando o más bien les damos un poco la vuelta. Y creo que la realidad actual, si es que la podemos construir en conjunto, va a estar dirigida a cómo generar redes de apoyo, cómo generar redes a partir de las cuales podamos plantearnos una forma distinta. Hay muchas cosas que en las organizaciones no funcionan y creo que nos toca a nosotros, porque las organizaciones somos nosotros, ¿no? ¿Puede impactar de manera definitiva a los niños la manera en que el núcleo familiar haya afrontado esta pandemia? Definitivamente.
Creo que los niños son una población que no ha sido muy vista. Ha habido muchas instancias por ahí, muchas propuestas, ¿no? Como para voltear a ver a los niños. Es importante recordar que los niños van a absorber y que nos demos cuenta o no nos demos cuenta, van a estar resintiendo nuestras emociones. Entonces, los niños, por supuesto, que requieren de explicaciones ajustadas a su edad y también ser muy sensibles ante lo que nos preguntan. O sea, no dar información extra ni excesiva, estar muy concentrados en lo que nos están preguntando, pero los niños necesitan explicación sobre lo que ha estado pasando, porque los niños también tienen incertidumbre. Lo que pasa es que tienen menos modos de expresar la dificultad, el miedo, la incertidumbre. Entonces, sí podríamos acercarnos también como a ver cómo están. Una parte importante es ver cómo cambia la conducta. Si se mueve, por ejemplo, y eso también en adultos, pero en niños es más claro, ¿no? O sea, si se mueve, por ejemplo, el sueño, ¿no? O sea, dejan de dormir o duermen excesivamente, si el tema de la alimentación cambia, si están más irritables, si lloran más. Sí, la conducta nos da una pauta para poder observar los cambios más drásticos que están teniendo los niños, ¿no? Creo que Yadir quiere hacer por ahí una pregunta. Exacto, pasemos, Yadir, a que hagas uso del micrófono. Gracias, Margarita. Gracias, Mijal. Estoy tratando de destrechar la pregunta para que no sea tan complicada, pero básicamente es, dentro del contexto de estos cambios tan grandes y buscando la manera de amortiguar las consecuencias para los individuos, hacer la transición más llevadera, tener un resultado, vamos a decir, óptimo o post-crisis, ¿no? ¿Qué tan deseable, qué tan adecuado sería llevar más allá la toma de conciencia sobre que el modelo anterior es inoperante? Dicho de otra manera, mucho más campechana, es ¿qué pasa si dentro de este movimiento que se está presentando para las organizaciones, para los individuos, se pone en marcha vamos a imaginar una campaña, no lo imaginemos como realmente es una campaña de comunicación, pero solo para tener la idea, se pone en marcha una campaña de que lo que haga sea mover aún más la estructura que estamos dejando atrás, fracturar aún más los modos que estamos dejando atrás, de manera a que el impulso de reconfiguración que están teniendo las organizaciones y los individuos brote. Ahora, esto último que digo, obviamente, es más un poema que un postulado neurológico. Sin embargo, sí me lo pregunto, o sea, ¿es deseable o no es deseable? Es decir, ¿lo dejamos tranquilo, le damos su aspirina, ¿no? ¿O se le da más vuelta a la tuerca del cambio, se fomenta más la toma de conciencia de que, de que el modelo anterior era inoperante en una serie de aspectos, ¿no? Va por ahí mi pregunta. Es una pregunta muy importante que además se plantea precisamente en el modo del manejo de una crisis. Cuando estamos atravesando una crisis tan profunda como la actual, una de las recomendaciones es que la implementación de más cambios sea paulatina. Lo que primero se tiene que hacer es valorar las herramientas que sí han funcionado y darles lugar, fortalecer lo que así ha permanecido y lo que observamos que ha quedado, o sea, que sí ha funcionado, observar cuáles de estas herramientas además ayudan al otro, ayudan a otras organizaciones, ayudan a la sociedad y fortalecer todas las herramientas que permanecen a pesar de la crisis. Digamos, ahí alimentarlas mucho más y además compartirlas, porque probablemente haya otras organizaciones que se beneficien de las estrategias que
ya se tenían en otros grupos, en otras organizaciones. Entonces, los cambios, digamos, a implementar en medio de una crisis requieren de una cierta estabilización de la crisis para empezar a implementar cambios más drásticos, porque si no, lo único que estamos agregando es mayor amenaza a la amenaza, y entonces no se pueden integrar los cambios. Claro, pero por ejemplo, ¿cuándo sería una seña de que ya hay una suficiente estabilidad para echar más leña al fuego? ¿Qué seña es suficiente para decir, ok, es momento de velar otro de los aspectos que ya están ahí, pero lo tenemos en pausa, por así decirlo? Yo creo que, fíjate que eso tiene que ver con el tipo de liderazgo que se va a establecer en cada organización, y ahí el líder tiene que tener mucha claridad, porque, digamos, otro enfoque del cambio, no tan vinculado con una crisis, pero del acompañamiento del cambio, lo que dice es, el líder está presente para evitar el daño, no para evitar la incomodidad. Todo cambio necesariamente tiene que tener una cierta incomodidad, porque ya vimos cómo el cerebro procesa el cambio, pero cualquier cambio, no nada más una crisis de estas magnitudes. Entonces, para que las personas cambien e incorporen nuevos conocimientos, requieren de ubicarse en un cierto grado de incomodidad, pero que esa incomodidad no sea tan grande que entonces entren en estado de amenaza y se cierren frente al aprendizaje y a la incorporación de nuevos conocimientos. Entonces, ¿cuándo? Esa es una pregunta particularizada. Eso tiene que ver con la gestión del cambio y tiene que ver con con una consultoría específica dependiendo del proceso de cada organización. En términos generales, este no es el momento de implementarlo porque apenas estamos regresando a ver cuáles son las nuevas condiciones en las que nos vamos a encontrar dentro de la organización con otras personas. Entonces, apenas ahora van a empezar a aflorar una cantidad de problemas que no nos habíamos planteado porque no los habíamos vivido y a lo mejor solo estaban en la imaginación. Entonces, primero tenemos que enfrentarnos a este regreso, empezar a vivir cuáles son estos cambios que ya se produjeron, entender cuál es el estado de las personas involucradas y a partir de allí generar una estrategia bien elaborada, ¿no? que pueda considerar el pasado, por supuesto, de la organización, el presente y hacia dónde quiere ir. Entonces, no se puede dar una receta en términos generales. Lo único que sí pienso es que este no es el momento para implementar cambios más drásticos. Lo que sí creo que es importante es permitir que lo que no ha funcionado se termine de caer, sosteniendo lo que sí ha funcionado y alimentando eso, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias. Vamos cerrando esta sesión. Los invitamos a que si quedan dudas o preguntas que vengan ya después de una reflexión, pues contacten a Mijail. Sus datos están también en nuestra página web, que más adelante pondremos en caso de que no las hayan podido anotar. Mijail, muchísimas gracias por haber participado aquí en Súmate. De veras ha sido todo un gusto. Muy, muy interesante ponencia, definitivamente. Mucha información de valor, mucha. Estamos muy agradecidas. En nombre del grupo de Súmate, pues te damos este reconocimiento que te haremos llegar de manera digital como pues una muestra de agradecimiento por el tiempo que te tomaste y por compartir tan valiosa información. Muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo y a todos los que me acompañaron en este macro viaje. Pues les damos las gracias exactamente a todos ustedes que nos acompañaron hoy una vez más en este encuentro digital de lunes. Y bueno, pues los invito para el siguiente Súmate que tendremos este miércoles, también a las 6 de la tarde,
Tendremos nuevamente a Alberto Casillas con Afore y suspensiones. Fue también una ponencia que tuvo mucho eco y que mucha gente se quedó con ganas de hacer más preguntas, así que pues Alberto vuelve nuevamente y lo tendremos este miércoles a las 6. Muchísimas gracias a todos en nombre del equipo de Súmate. Me despido sin antes volverlos a invitar a que consulten nuestra página web para ver cuáles son las futuras ponencias. Nos sigan en Facebook, en Twitter y por supuesto consulten nuestro canal de YouTube, donde podrán ver las ponencias que ya hemos tenido y en un par de días también la de Mijal, donde pueden tener la oportunidad pues, de volver a repasar, reflexionar y surgen tal vez preguntas que quieran hacerle a ella directamente. Eso es todo por hoy. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado, lo repito nuevamente, de verdad lo apreciamos mucho y nos vemos el siguiente miércoles. Que tengan todavía una linda noche de lunes.